Quizá uno de los aspectos más importantes y más interesantes en la vida, en la evolución y en la historia de un país es su historia constitucional. La historia constitucional no es solamente la narración de los textos constitucionales que han surgido, que han regido en un país a lo largo de toda su historia, sino es el símbolo fáctico, real, jurídico, consagrado por la sociedad de la evolución que ha tenido la propia sociedad. Lo interesante de la vida constitucional es saber por qué surgen las constituciones y por qué llegan a desaparecer las constituciones. No solamente qué constituciones ha habido, quiénes las promulgaron y qué contenían, sino toda constitución es un fenómeno social profundo que transforma las raíces de la sociedad y que responden a un sinnúmero de motivaciones, de efectos y sobre todo luego de consecuencias. Entonces, poder tener esa radiografía del origen de un texto constitucional, su evolución mientras estuvo vigente y posteriormente por qué esa misma sociedad en un momento dado decide prescindir de ese texto para darse uno nuevo, es profundamente interesante desde el punto de vista histórico, social, político y jurídico. En este sentido, México, desde mucho antes de estar constituido como un Estado miembro de la comunidad internacional, ha sido un punto de referencia, quizá como muy pocos en el mundo. Tendríamos que irnos al Mediterráneo, a Chipre o a Sicilia, para que tuvieran esta afluencia de culturas, de influencias, de tránsitos, de personas, de enriquecimiento cultural, social, racial y político. Si queremos creer en la teoría por demás aceptada de que América se pobló por lo menos mayoritariamente a través del estrecho de Bering, tenemos que aceptar que todo el continente americano, a partir de México, se pobló a través de nuestro país. Entonces entraron por el estrecho de Bering, atravesaron Canadá, Estados Unidos, y a partir de aquí se fueron ya al resto de América Latina. Europa conoce América a través de México. Si bien es cierto que los europeos perfectamente registrados llegaron con Colón, aunque haya teorías de que hubo viajes anteriores muy al norte del continente, si llegaron fue a las islas del Caribe. Pero la gran afluencia cultural, política, social y racial de Europa se da a través de Veracruz. Veracruz es la gran puerta hacia Europa y Europa conoce América a través de Veracruz. Si Europa y América conocen Asia, es a través de Acapulco, de la nao de China, que sirve de puente entre Europa, América y Asia. De aquí se conocen a las Filipinas, se conquista esa parte de Oriente y nos empiezan a establecer esa comunidad importantísima de relaciones internacionales que por lo que vemos en este momento con la globalización cada vez es más importante. En ese sentido, México es un crisol de culturas, es un canal de conocimientos, a lo que hay que agregar además que México desde siempre ha tenido una vocación de ayuda o de recepción del extranjero. Desde antes de la independencia, muchos de los perseguidos en América del Sur, perseguidos por buscar la independencia de sus países, por luchar por una emancipación de la metrópoli, se refugiaron en México. Vinieron a México y aquí muchos de ellos abrevaron de las doctrinas libertarias y sobre todo liberales. El más conocido de ellos fue Simón Bolívar,
que estuvo un largo periodo en lo que todavía era la Nueva España, alojado en la casa de doña Ignacia Rodríguez de Velasco, la famosa Rueda Rodríguez, a la que lo llamaba el caraqueñito, por ser oriundo de Caracas. Pero no fue el único. Hay muchísimos otros que de América vinieron aquí, sobre todo justo después del grito de independencia, cuando la esclavitud todavía existía en todos los países de América, y gracias al bando de Hidalgo en México ya teníamos la abolición, o ya existía la abolición de la esclavitud. En este sentido, esta amalgama ideológica, racial, social, política, han hecho de nuestro país un fenómeno quizá único, muy pocas veces repetido en el mundo. Un fenómeno de confluencia, de búsqueda, de autoconvencimiento y autoafirmación de su existencia y de las necesidades de su fortaleza. La vida constitucional mexicana es muy rica, no por el número de constituciones. En eso hay otros países de América, pero en el mundo, que han tenido muchas más constituciones. Tenemos Bolivia, Colombia, Venezuela, que yo creo que de manera errónea, cada vez que tienen un problema político, piden una constitución, pensando que una constitución, un texto escrito, es una varita mágica que resuelve los problemas. No, una constitución es un programa político, son unas normas jurídicas y es un acuerdo social. Si ni ese acuerdo, si ni esas directrices responden a la realidad y a la posibilidad, aunque la constitución sea perfectamente redactada, no podrá funcionar ni podrá cumplir con su objetivo. Por eso México, si no ha tenido un gran número de constituciones, sí ha tenido una variedad de ellas muy importantes. Y tenemos una gama de nuestra historia constitucional verdaderamente enriquecedora y sobre todo apasionante de estudiarla y de abrevar en ella después de 2 siglos de haber luchado desde el inicio por establecer unas normas jurídicas que nos permitan a los mexicanos vivir de manera adecuada y conforme a nuestros deseos. La vida constitucional en México existe o se manifiesta desde mucho antes de estar constituido como Estado. En 1808, Napoleón invade España con una estratagema, pide permiso para atravesar el territorio español para llegar a Portugal. Los reyes españoles le dan el permiso de atravesar el territorio español y cuando está en el territorio español se queda en él y ya el llegar a Portugal pasa a segundo término y declara territorio conquistado España. Secuestra a los 2 reyes, a Carlos IV y a su hijo, al príncipe de Gales, al príncipe de Asturias, a Fernando VII, se los lleva a una ciudad al sur de Francia, a Bayona, y allí manipula a los 2 reyes, 2 de los peores reyes que ha tenido España, y mira que España es un país que ha tenido pésima suerte con los monarcas que la han regido, y al mismo tiempo maneja a la Diputación de la Nobleza Española, los obliga a firmar, a abdicar, a reconocer la abdicación de Carlos IV en Fernando VII, de Fernando VII en su hermano José, y se establece el reinado de José Bonaparte como José I de España. Napoleón, para darle fuerza, formato a esta conquista lograda por la estulticia y por el engaño, le quiere dar a España un texto constitucional que le dé fuerza y que justifique su presencia en el territorio. Entonces, en 1808 expide el Estatuto Provisional de Bayona, cuyo nombre viene de la ciudad francesa donde se expide, donde los reyes lo aceptan
y la Diputación de la Nobleza Española también, y establece el primer texto constitucional para el Imperio Español. Es una constitución espuria, es una constitución ilegítima, es una constitución que no es aceptada por el pueblo español, pero que tiene un mérito indudable. Les demuestra por primera vez a los españoles la ventaja que tiene en vivir en un régimen constitucional. Con todos los defectos y las fallas de origen que tenga la Constitución, es innegable que por primera vez los españoles se dan cuenta de la ventaja inmensa que es tener un texto constitucional y una monarquía constitucional, que es lo mismo que decir una monarquía moderada. Si vemos los libros de texto actuales, aún actuales españoles, se habla poco del Estatuto de Bayona, porque a los españoles les cuesta mucho trabajo reconocer que los méritos de la vida constitucional en la península ibérica llega a través de una norma espuria impuesta por un gobierno y por un ejército invasor, pero que formalmente es el primer texto constitucional para el Imperio Español. Como consecuencia, en aquella época, la Nueva España forma parte del Imperio Español y el Estatuto de Bayona forma parte de la normatividad de la Nueva España, aunque nunca fue aplicada, nunca fue reconocida y nunca estuvo en vigor. La guerra de independencia española contra los franceses continúa, y 4 años después, en una ciudad del sur de España, en Cádiz, se reúnen las Cortes de Cádiz. Los diputados españoles y de las colonias se reúnen en Cádiz para promulgar la Constitución de Cádiz, que será promulgada el día de San José de 1812, y por eso es conocida como la Pepa, porque nace el día de San José. Siempre ha llamado la atención por qué en Cádiz. Bueno, Cádiz es una ciudad en el sur de España que es una casi península. Está unida al territorio español por una pequeña franja. Napoleón no podía atacar Cádiz porque el mar estaba en manos de los ingleses, que eran sus enemigos, y esa pequeña lengua de tierra que une Cádiz con la península podía ser defendida, mientras que cualquier otra ciudad que tenía flancos más abiertos no lo podía hacer. Allí se reúnen las Cortes españolas y promulgan una primera constitución liberal donde limitan la fuerza y los poderes del rey y crean una república parlamentaria. Esta constitución también viene como consecuencia de que es para el Imperio Español a la Nueva España. Aquí es recibida, aprobada, jurada, y es cosa curiosa que la Plaza de la Constitución de México, desde ese momento, se llama Plaza de la Constitución, en honor a la Constitución de Cádiz. Y después todas las veleidades políticas, históricas que ha habido, el nombre de Plaza de la Constitución se ha mantenido, y el nombre de Zócalo, como popularmente se le conoce, se refiere a no a un proyecto, al inicio de un monumento a la independencia que fue fallido. Esto es lo que sucede con 2 constituciones impuestas. Luego tenemos una serie de documentos constitucionales o casi constitucionales, o que tienen por lo menos rasgos constitucionales, que se dan en el periodo insurgentes. Como sabemos, el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo da el grito de independencia en Dolores Hidalgo, y 4 meses después, en la ciudad de Guadalajara, en el propio año de 1810, promulga el famoso bando de Guadalajara, que tiene 2 características principales. Primero, la abolición de la esclavitud, y en segundo lugar, la desaparición de las alcabalas. Las alcabalas eran estos impuestos internos que se establecía al tránsito de mercancías y que enriquecía a las autoridades virreinales y entorpecía el tránsito del comercio y la economía de los ciudadanos o de los habitantes de la Nueva España. Pero sin ser una constitución completa, tiene desde luego 2 rangos fundamentales de garantías individuales o de parte dogmática de una constitución. La guerra por la insurgencia y por la independencia continúa,
Luego tenemos un documento para mí importantísimo por el único abogado de la lucha de la independencia, el único abogado insurgente, Ignacio López Rayón, que promulga los principios constitucionales de López Rayón, como son conocidos. López Rayón tiene muchísimos méritos. El principal para nosotros los abogados es que haya sido abogado, y además tiene una idea clara de cómo debe ser la constitución jurídica de la colonia que se va a independizar. Él piensa en muy poco plazo y lo logra, no en tan poco plazo como él pensaba, sino que habrá que esperar de 8 años, pero bueno, sí da el marco jurídico sobre el cual debe funcionar la Constitución. Morelos, con el que López Rayón no se llevaba bien, y yo creo que había ahí un conflicto de celos o de intrigas o de no acercamientos ideológicos. Después de ver lo hecho por López Rayón, se siente en la obligación de salir en el mismo sentido y expide los sentimientos de la nación. Un documento menos jurídico, más amplio, y que establece la forma como él ve que esa nación mexicana que se está constituyendo, cómo debe de formarse y cómo debe de conformarse. Posterior gracias a los sentimientos de la nación, tenemos la Constitución de Apatzingán, una constitución firmada en el año 14 en esa ciudad, en la ciudad de Apatzingán, que obviamente rige solamente y de manera limitada en la zona dominada por los insurgentes y solamente cuando hay áreas de paz, pero que sin embargo su expedición trae un sinnúmero de pequeños problemas a las fuerzas insurgentes, de tal manera que entorpece la organización del movimiento por la independencia de México. El desastre militar no se hace esperar, los insurgentes son casi totalmente reprimidos, desaparece por unos años la lucha por la independencia, Hidalgo es tomado preso, juzgado por los dos tribunales, el civil y el eclesiástico, igual que Morelos, son fusilados ambos y queda descabezado el movimiento por la insurgencia. Solamente se mantiene en la Sierra de Guerrero, Vicente Guerrero, de donde viene el nombre de ese estado, y que mantiene en alto la lucha por la independencia, pero en condiciones muy, muy, muy precarias. Habrá que esperar a 1821, cuando Agustín de Iturbide se da cuenta de la situación política de la Nueva España, el caos en la península, la crisis después de la invasión napoleónica, la Constitución de Cádiz, las limitaciones para aplicarla, la veleidad de Fernando VII, el jurar la Constitución y luego desaparecerla, fusilamiento de los líderes liberales, fundamentalmente de Riego y de Torrijos, uno en las playas de Málaga y el otro ahorcado en la Plaza de la Cebada en Madrid, y él, que ha sido un militar realista, partidario de los españoles, con altos cargos en el ejército español, encargado de reprimir a los insurgentes, aprovecha las circunstancias, llega a un acuerdo con Guerrero, el único que mantenía en pie la lucha por la independencia, y se establecen los 3 documentos fundamentales para constituir el Estado mexicano. En primer lugar, el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, firmado entre Guerrero e Iturbide, que establece las normas en las cuales las fuerzas de ambos ejércitos, las fuerzas realistas que no están satisfechas con el funcionamiento de la monarquía en la península, y las fuerzas insurgentes que quieren la independencia de México, se alían para lograr la independencia del país. Se aprueba el Plan de Iguala, se lleva adelante, se organiza el ejército trigarante, que son el ejército de las 3 garantías,
integrado por las dos fuerzas, fundamentalmente los realistas. Las tres garantías es religión, libertad e independencia. Y se reúnen en Córdoba a la espera, ya no del virrey, porque con la Constitución de Cádiz desaparece la figura de virrey, pero sí del capitán general del ejército español en la Nueva España, que es Juan de Donojú. Juan de Donojú es un militar liberal, inteligente, todo el mundo dice que muy inteligente, muy buena persona, muy hábil, que ve que la independencia es obligada, que no hay manera de dar marcha atrás y trata de establecer los mayores beneficios para la corona con un México independiente. Posteriormente, la corona española, con su torpeza habitual, no reconoce los tratados de Córdoba, desacredita a Juan de Donojú. Juan de Donojú, a pesar de sus cualidades personales, tanto militares como políticas, es considerado como traidor por los españoles, no es aceptado por los mexicanos, muere de una enfermedad y en la pobreza máxima unos meses después de la firma de los tratados de Córdoba. Y el tercer documento es el Acta de Independencia. En el Acta de Independencia por primera vez se habla de nación mexicana y se establecen los lineamientos que van a seguir o que se van a establecer una vez obtenida la independencia. Empieza con una terminología grandilocuente muy del siglo XIX o XVIII, la nación mexicana que por 300 años ha carecido de voz propia, etcétera, 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 pero se logra la independencia. Una independencia precaria, donde todos son considerados ciudadanos mexicanos, españoles, criollos, indígenas, y se echa a andar el gobierno virreinal, con las condiciones que establecen tanto el Plan de Iguala como el Tratado de Córdoba, de ofrecer la corona a Fernando VII. Si Fernando VII no aceptaba, su hermano Carlos, si su hermano Carlos tampoco aceptaba, alguno de los príncipes de la Casa Borbón que se trasladara a México para convertirse en emperador de lo que era hasta ese momento la Nueva España. Dentro de ese momento conflictivo, difícil, de la proclamación de la independencia, hay un personaje que a mí en lo personal me es muy poco simpático, aunque haya sido muy hábil en la obtención de la independencia, que es Agustín de Iturbide. Yo creo que los grandes problemas de México, sobre todo en el siglo XIX, se deben a su ambición política y a su egolatría y su frivolidad. Yo creo que eso pasó en todos los líderes de la independencia de América, incluyendo al propio Bolívar. El propio Bolívar, con sus discusiones y sus peleas originarias en las logias masónicas con O'Higgins y con San Martín, no logra su ideal de la Gran Colombia y todos los territorios americanos saltan por los aires en repúblicas independientes. Qué diferencia de la habilidad política de Pedro I de Braganza, que logra con su habilidad y su astucia mantener unido al territorio portugués, y Brasil es un solo país, un país hecho y derecho, con esas normas, con todos los problemas que pueda tener, pero es un país único en un territorio inmenso, cosa que no pudieron hacer los líderes de las independencias de las repúblicas latinoamericanas. Y en México fue peor. La ambición de Agustín Iturbide hace que, manipulando a uno de sus lugartenientes, Pío Marcha, lo proclamen emperador, es llevado en andas de una casa en la avenida, en aquel momento, Plateros, a Palacio Nacional, es proclamado emperador, es coronado en la catedral como emperador de México y empieza los 2 años más tristes de la historia de México. Esos 2 años en los que Iturbide se empeña en ser emperador de México, desoye al país, desoye a la sociedad mexicana y crea una situación de frivolidad apabullante
y de ingobernabilidad peor. En un momento en que el país está en crisis, en que la proclamación de la independencia ha traído un sinnúmero de conflictos y de problemas. Él se dedica única y exclusivamente a sus aspectos personales. ¿Cómo debe ser la ceremonia para coronarlo emperador? ¿Qué cargos les va a dar a su familia? Si él es emperador, ¿qué cargo debe tener su padre? ¿Gran duque o a su hermana, una mujer mayor que él? Dicen las crónicas que muy poco agraciada físicamente, chimuela, gorda, si le va a llamar el título de gran duquesa, no se da cuenta de que un joven apuesto de la Guardia Imperial, Antonio López de Santana, enamora a la hermana con la única finalidad de estar cerca de la corte imperial, influir en ella y sublevarse contra el emperador al poco tiempo, cosa que hace Santana contra Iturbide. ¿Cuál es el cargo que va a llevar su hijo? Si en España el heredero es príncipe de Asturias, si en Inglaterra es príncipe de Gales, ¿cuál debe ser el nombre del hijo del emperador de México? Si príncipe de la Náhuac, príncipe del Valle de México, y por fin termina con el príncipe de Iguala. ¿Cómo deben ir vestidos los palafraneros y los meseros al servir las comidas en palacio? ¿Cómo deben ser los menús y cómo debe ser servida la mesa del emperador? Esto nos da una muestra de la frivolidad, de la falta de consistencia política y del poco interés que tenía en la vida real del país. Esto trae como consecuencia, evidentemente, que al año y medio posterior, en febrero a finales del año 23, un año y medio después, caiga el imperio. Iturbide se pelea con la junta instituyente encargada de hacer la constitución, los desconoce, la junta lo desconoce a él, le quitan los cargos y lo expulsan del país. Vendrá posteriormente y será juzgado y ejecutado en Soto la Marina, cerca de Tampico. ¿Qué pasa entonces con los mexicanos? El experimento imperial es un fracaso. La actitud del emperador deja mucho que desear. La tradición mexicana es centralista, profundamente centralista. Todas las culturas y las no solo culturas, sino organizaciones políticas originarias tienen un criterio perfectamente centralista. Los aztecas, los mayas, los toltecas, todos eran jerarquizados con un tlatoani o con un jefe único del cual emanaban todas las órdenes y todas las reglas. En Estados Unidos se había iniciado un experimento nuevo, que era el federalismo. En Estados Unidos, Hamilton expide su libro, su teoría del federalista, estableciendo como un sistema para que 13 colonias que eran no independientes, porque todas pertenecían a Inglaterra, a la Gran Bretaña, pero sí autónomas y que se independizaron al mismo tiempo, no se siguiera cada uno un camino separado, sino que se unieran, que no pasara lo que luego pasó en América Latina, sino que se unieran. Y entonces, a través del federalismo, las 13 colonias crean el Estado, los Estados Unidos de América, un Estado federal, en donde las 13 colonias ceden parte de esa autonomía en aras de un bien superior, que es la constitución de un Estado federal. Mucho se ha dicho que México copió la idea del federalismo como una imitación extralógica de los Estados Unidos. Yo creo que no es así. Yo creo que sí se copió la idea del federalismo como forma de Estado, pero no como una imitación extralógica. Si bien en Estados Unidos el federalismo surge para unir 13 colonias que estaban separadas en un órgano superior, en México, por el contrario, lo que se hace es crear poderes locales que sirvan de contrapeso a ese poder central absoluto que tuvieron las culturas originarias, que tuvieron en la Nueva España, porque la cultura española
también era centralista y que fracasó con el primer imperio. Entonces, al crear un régimen federal donde hubiera un presidente central y hubiera gobernadores locales que sirvieran de contrapeso al presidente central, eso permitiría un gobierno mucho más flexible, más libre y con mayor participación ciudadana. Entonces, en febrero de 1824 se firma un acta de independencia de la Federación Mexicana. No daba tiempo para hacer una constitución. La premura era, la tenía que tener en un mes. Entonces, para no tardar el tiempo en hacer una constitución, se firma un acta que declara que México va a ser una federación y se acuerda por el Congreso antes de la Constitución que el acta certifica y garantiza que México va a ser una federación. Se promulga el acta de la Federación Mexicana y en octubre, el 4 de octubre de ese año, de 1824, se expide la primera constitución, desde mi punto de vista, la gran constitución mexicana, la constitución de 1824, que aunque tuviera grandes problemas, como era el problema de que no tenía un catálogo de garantías individuales, mucho menos de derechos humanos, por lo menos sí es un órgano completo jurídico que establece las normas de funcionamiento de la República Mexicana. Esta constitución es discutida, aprobada y promulgada en la iglesia de San Pedro y San Pablo, edificio que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estuvo durante muchísimo tiempo en la Hemeroteca Nacional y en la actualidad está el Museo de las Constituciones. En 1924 empieza a funcionar el Estado mexicano con grandes discusiones. Hay un grupo grande de centralistas, hay un grupo grande de federalistas, pero empieza a funcionar. Sin embargo, la creación de la Federación Mexicana trae dos consecuencias. Primero, la pérdida de todos los territorios del sur de México. México llegaba por el sur hasta lo que ahora es Colombia, hasta Panamá pertenecían a México, todo lo que era América Central, y al ver la oportunidad de que México se convirtiera en un Estado federal, sin pelea y sin discusión, todos los países de América Central piden su independencia y se les otorga. Así obtienen su independencia Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Panamá vendrá después por una maniobra de los Estados Unidos para separar de Colombia Panamá y poder tener con el nuevo Estado separado de Colombia la autorización para construir el Canal de Panamá. Pero bueno, se pierden 300, 400 mil kilómetros cuadrados de todo lo que es Centroamérica. Y por el norte, terrenos prácticamente abandonados, empiezan las recesiones y las separaciones, sobre todo de Texas. Texas se separa de la República Mexicana y ese primer impulso que hubo pensando que el federalismo iba a aglutinar a las poblaciones en torno al poder central en México, se ve que no es así y se divide. Por lo tanto, en ese vaivén que tiene las actividades políticas, en 1836 se promulga la Constitución Central Mexicana, la primera Constitución Central donde desaparece el federalismo y los Estados Unidos mexicanos se convierten en República Mexicana. Y es el primer gobierno central que tenemos. Tenemos la guerra contra los Estados Unidos, una guerra terrible, perdemos la mitad del territorio nacional que se van a los Estados Unidos, la crisis económica, política, social y sobre todo de confianza en sí mismo del país, de los mexicanos y de México en sí mismo, trae como consecuencia que en este vaivén histórico nos vayamos al otro extremo y en 1847 se restablezca con modificaciones la Constitución de 1824. Con modificaciones porque surge el amparo,
el amparo que había aparecido en una constitución yucateca debido a Manuel Crescencio Rejón, pasa a la Constitución Federal con esa idea de que quien pide el amparo es protegido por la justicia federal, pero solo él, para evitar el conflicto entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Las decisiones del Poder Judicial solo afectan a quien lo solicita, pero no afectan a la totalidad a los que se tiene que aplicar la norma. Así llegamos a las 7 leyes, que es la primera constitución no codificada que tenemos. Son 7 leyes sueltas y que van funcionando hasta que empieza la segunda lucha por la independencia de México, que es el periodo de conflicto por la reforma. La reforma es ese movimiento encabezado por Benito Juárez, pero por toda una generación de la reforma, que establecen la necesidad de independizar al Estado mexicano de sus vínculos con la Iglesia Católica. Se dice que es la separación de la Iglesia del Estado, y sí lo es, pero señalarlo así, solamente con esa calificación, da la impresión que es una decisión administrativa, que es algo que está unido administrativamente, se separa y ya. Todas las actividades y la regulación de la vida de los individuos estaba en manos de la Iglesia. La venida al mundo de los individuos estaba certificada por un acta de bautismo. La muerte se tenía que celebrar por un acta de defunción que era expedida por la Iglesia, y solamente podían ser enterrados en sagrado, es decir, en un terreno bendecido por la Iglesia, aquellos que habían muerto dentro del seno de la Iglesia Católica, y los que vivían en pecado, los que se declaraban no creyentes, o los suicidas, tenían que ser enterrados a las puertas de los cementerios, pero no en el área consagrada por la Iglesia. Esto trae como consecuencia que los liberales se planteen que todas estas actividades que son inherentes a la vida del individuo no deben estar exclusivamente en la Iglesia. Si alguien, por sus creencias, quiere que estén dentro de la Iglesia, que lo haga, pero no debe ser el vínculo único que tenga la sociedad con los individuos. Y es así que la fe de bautismo es sustituida por el acta de nacimiento, el permiso para ser enterrado en sagrado es sustituida por el acta de defunción, el matrimonio religioso, el sacramento religioso del matrimonio es convertido en un contrato civil. Cosa curiosa, el divorcio no se establece en aquella época. El matrimonio, a pesar de ser un contrato civil, es indisoluble hasta mucho tiempo después. Pero bueno, todos estos acontecimientos inherentes a la vida del individuo dejan de estar en el ámbito religioso para pasar al ámbito político, al ámbito civil. Esto desencadena el rencor, el resentimiento de la Iglesia, se desencadena la lucha por la reforma, y una de las soluciones que se establecen es que para poner orden en ese azaroso siglo XIX, es conveniente traer a un príncipe europeo que venga a México a gobernar y que establezca esa tranquilidad, esa permanencia de las instituciones políticas que supuestamente una monarquía tienen de ventaja sobre una república. Una república, cuando termina el periodo presidencial, vuelve a partir desde cero, y en cambio una monarquía sigue teniendo la dinastía del monarca con una permanencia que da una estabilidad posterior. Esto es una mentira, esto es un sofisma. La prueba está que, por ejemplo, en el caso de España, desde 1780, en que muere Carlos III, hasta nuestros días, excepto el actual rey, pero incluyendo al padre, a Juan Carlos, todos los reyes de España han nacido, vivido o muerto en el exilio. Esto quiere decir que no han sido queridos por el pueblo español, y todos han sido defenestrados en el
peor sentido de la palabra, cuando el pueblo se ha hartado de ellos en innúmeras ocasiones y por razones distintas. Entonces, esa falacia de que una monarquía es más estable, no lo es, pero bueno, se le ofreció la corona a un príncipe europeo y Napoleón III, Napoleón el Chiquito, para hacer la diferencia con Napoleón I, el Grande, el conquistador de Europa, ve la oportunidad de poner un pie en América. Los Estados Unidos se habían adueñado del continente americano, un continente con gran potencial económico de productor de materias primas que era muy apetecible para los europeos. Y Napoleón piensa que poniendo un pie en América puede reorganizar o puede poner por lo menos una pared de contención a los Estados Unidos. Entonces convence al emperador alemán, austriaco, para que su hermano Maximiliano pueda venir a México como emperador y le garantiza todo el apoyo del imperio francés para establecerse en México como monarca. Maximiliano es un tipo taciturno con problemas personales muy graves, el hermano chico de un emperador glorioso y muy glamoroso que luce por todas las cortes europeas. Él está marginado en una zona muy bella geográficamente, pero con muy poca posibilidad de desarrollo personal y político. En Trieste, en la zona italiana que pertenece a Austria, y allí es convencido por Napoleón y por una serie de ilustres mexicanos que van a verlo para convencerlo que venga a México a establecerse como emperador. Él exige una serie de garantías, que los mexicanos se lo pidan, que pueda venir, que etcétera, etcétera. Todas se le cumplen, se hacen unas elecciones amañanas y se le llevan las actas en la que se demuestra que el pueblo mexicano lo quieren como emperador y acepta definitivamente la corona mexicana. Entonces tenemos todo un siglo XIX de búsqueda primero con el primer imperio, después con la Constitución del 24, después con la Constitución del 36, después con las bases orgánicas del 43, y luego tenemos las leyes de reforma, que son una serie de leyes expedidas por los liberales para pasar esta parte de la vida ciudadana de la Iglesia a los estados. Esta recopilación es con la que se encuentra Maximiliano cuando llega a México. El ejército francés es muy poderoso, es el primer ejército de Europa, piensan que la conquista de México no va a representar ningún problema, entran por Veracruz, es recibido con los mayores augurios de alegría en el puerto, arcos triunfales, flores, frutas, y llegan a la Ciudad de México y empiezan las grandes desilusiones del emperador. Primero se instala en Palacio Nacional y cuando llegan a las habitaciones se dan cuenta que las camas, que han estado sin uso 5 o 6 años, todo el periodo de la guerra por la reforma, están llenas de chinches y no pueden dormir en las camas. Se tienen que acostar a dormir él y la emperatriz en una mesa de billar, que es la que está un poco más saneada. Luego se dan cuenta que hay ruido en los balcones. Se asoman a los balcones y los ven que están llenos de gente. Los guardias de palacio habían permitido que la gente entrara para ver cómo dormían los emperadores. Todo esto le crea una desazón y empieza en ese espíritu taciturno que él tiene a cuestionarse si hizo bien en aceptar la corona o no lo hizo bien. Sin embargo, empieza a organizar el ejército, empieza a tener una idea clara de qué es lo que él quiere hacer en el país y se encuentra con un problema. Quienes lo trajeron y le ofrecieron la corona son los mexicanos más conservadores que hay. Y él es de ideas liberales que en aquella época en Europa ya eran aceptadas. Entonces él, al tratar de imponer esas ideas liberales que trae, se da cuenta que choca con la ideología
y con el apoyo de los mexicanos que lo trajeron a gobernar. Esto empieza a debilitar su gobierno y empieza a tener fricciones con ellos, fricciones de todo tipo, políticas, personales, la relación con la esposa no es buena, tiene el problema de la sucesión. Maximiliano, todos dicen que era estéril, que no podía tener familia, entonces, ¿cómo establecer una línea dinástica sin tener un hijo? Opta por adoptar a un nieto de Iturbide, que vive un niño feliz en Estados Unidos con su abuela, lo trae a México, lo adopta, lo pone a vivir en el castillo de Chapultepec y le amarga la vida al niño. Este niño es abandonado por la emperatriz, que no le tiene ningún afecto. Él se tiene que desentender del niño al que pensaba educar porque está permanentemente en guerras y en problemas políticos, y el niño, una vez que cae el imperio, se ve abandonado, se ve frustrado y regresa con su abuela en una situación anímica y psicológica muchísimo peor de la que tenía anteriormente. Pero bueno, esto es un breviario, un paréntesis cultural respecto a lo que pasó con la posible dinastía de los Habsburgo en México. Entonces Maximiliano empieza a organizar el Estado, y lo primero que pasa, o antes que eso, es la primera batalla de Puebla, el 5 de febrero, que es ganada por los mexicanos. El mariscal francés, Lorenzin, cree que va a ser un paseo militar sin ninguna resistencia, entra en Puebla y los mexicanos dan una defensa impresionante, y dada la poco interés y preparación que tenían los franceses, pierden la batalla. Habrá que esperar un año más, y el 5 de febrero del año siguiente, la segunda batalla de Puebla, que los franceses piensan y deciden que sea el mismo día, ahora ya en manos del mariscal Bazaine, entran en Puebla, dominan Puebla, conquistan la Ciudad de México y dejan las puertas abiertas para que Maximiliano establezca el imperio. Empieza la guerra permanente por el establecimiento de la monarquía. Los Estados Unidos ven la intromisión de Maximiliano como inaceptable, dan todo el apoyo que pueden a los liberales mexicanos para detener a Maximiliano, a Napoleón en América. Napoleón, de manera errónea, igual que su tío abuelo, abre demasiados frentes y abre la guerra con Prusia, que al final lo llevará a la pérdida de la corona y la desaparición del imperio francés. Pero antes de eso, lo obliga a retirar las tropas francesas que estaban acantonadas en México para defender a Maximiliano, de tal manera que se hace inviable la defensa del emperador. El emperador pierde la última batalla en Querétaro, es tomado preso por Mariano Escobedo, es detenido, juzgado en el palacio, en el Teatro de la República en Querétaro, y es condenado a muerte, juzgado, condenado a muerte y fusilado en el Cerro de las Campanas. El juicio de Maximiliano es interesantísimo para el que le interese el derecho penal, porque la defensa de Maximiliano se plantea en dos supuestos. Si me consideran ustedes emperador, mi figura es intocable. Y si ustedes no me consideran como emperador, sino como un individuo impuesto por fuerzas exteriores, me tiene que juzgar un tribunal internacional para juzgar a quien me envió a mí, Napoleón Bonaparte. Evidentemente, el argumento, aunque haya podido ser bueno o malo, no es tomado en cuenta, es condenado a muerte y es fusilado. Con él son fusilados Miramón y Mejía, sus dos lugartenientes más leales y fieles, sobre todo el primero, Miramón, un personaje encomiable por su valor personal, su inteligencia, su honestidad, y el presidente más joven que ha tenido México, presidente conservador, y quizá una de las peores desgracias que ha tenido México es que los dos mejores presidentes que ha tenido fueron presidentes al mismo tiempo. Fue Benito Juárez
en el área dominada por los liberales y Miramón en el área dominada por los conservadores. También es interesante, dada los mecanismos de política internacional, sobre todo de aquella época, una vez fusilado Maximiliano, el cuerpo es guardado, es momificado de manera muy torpe por unos médicos locales que tenían una idea muy elemental de lo que era este procedimiento de conservación de los cadáveres. Llega en condiciones muy lamentables a la Ciudad de México, donde se le da un nuevo tratamiento y se guarda en los sótanos de una iglesia, la iglesia de Xicotenca, que estaba en la calle que está entre Donceles y Tacuba, la entrada principal del antiguo Senado, que es la calle de Xicotenca, que si ven ustedes, es una calle que no va de ningún lado a ningún lado. Es una calle donde solo estaba la capilla, ahí estaba el cadáver de Maximiliano. Una vez que ya está ahí el cadáver de Maximiliano y es otra vez tratado para mantener incorrupto el cadáver, una noche sin que nadie lo sepa, Juárez sale de Palacio Nacional para ir a verlo. Nunca se vieron con vida los dos. Llega Juárez, lo ve, le da 2 vueltas a la plancha donde está el cadáver y solamente hace un comentario: caray, pensé que era más alto. Se va y se queda con el cadáver sin regresarlo a Austria, hasta que 3 años después recibe una carta del emperador de Austria, de Francisco José, en que se dirige a él como Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Esta carta le sirve a él para demostrar que ya era un presidente reconocido de facto por las potencias extranjeras. En ese momento manda el cadáver, lo manda a Europa y es recibido en la corte austriaca con todos los honores. Y una cosa curiosa, está enterrado en la capilla de los capuchinos en Viena, donde está enterrada toda la familia real austriaca, que tienen una serie de procedimientos mortuorios por demás tenebrosos. Los cadáveres son prácticamente destazados, los corazones son enviados a la catedral, el resto de las vísceras son a la iglesia de San Carlos y el cuerpo es en esta capilla de las capuchinas en una iglesia en el centro de Viena. Y la placa que está sobre la tumba de Maximiliano pone Maximiliano I, emperador electo de México, asesinado por Juárez el día tal de tal de tal en Querétaro. Entonces remarca que fue emperador electo porque se lo pidieron, y segundo, que fue asesinado, no ejecutado, como resultado de un juicio penal permitido o justificado. Así termina el Segundo Imperio, y en este lapso, poco antes, se promulga la segunda gran Constitución mexicana, la Constitución de 1857, la Constitución que retoma los factores más importantes de la vida constitucional del siglo XIX. El federalismo de la de 24, el liberalismo de las leyes de reforma, el amparo de las 7 leyes, y se crea esa Constitución, está discutida, aprobada y promulgada en el Salón de Congresos de Palacio Nacional, que ardió en algún momento y actualmente está restaurada, y es, a pesar de ser un local pequeño, allí se discutió y allí fue aprobada la Constitución de 1857. Esta Constitución rige todo el periodo de Juárez. Cuando Juárez muere es la Constitución del 57, luego Porfirio Díaz, una vez que Porfirio Díaz, que Juárez muere, Lerdo de Tejada le hace 2 transformaciones fundamentales a la Constitución del 57. Una, restablece la vicepresidencia de la República.
En la teoría constitucional, un parlamento, un congreso, contra más cámaras tiene, es más débil. Si tenemos un congreso de una sola cámara, esta cámara es mucho más sólida, más recia y tiene más poder para oponerse a los otros dos poderes que si hay dos o tres cámaras. Entonces, la idea del constituyente del 57 era tener un congreso muy fuerte que se pudiera oponer, sobre todo, al Ejecutivo. Lerdo cree que esto no debe ser así, restablece el Senado y con esto pues, pone un Congreso plural y un Congreso mucho más débil frente al Ejecutivo. Y luego restablece la presidencia de la República. La presidencia de la República, que primero se estableció, luego se estableció un sistema absurdo de que el vicepresidente era el que había sacado el segundo lugar en los votos en las elecciones presidenciales, y esto hacía que el vicepresidente fuera enemigo jurado del presidente, y todos o muchos de los conflictos que surgieron en aquella época se debió a esta figura absurda e impracticable. Viene el periodo de Porfirio Díaz, viene el inicio de la Revolución Mexicana con todas sus etapas. Tenemos esa primera etapa que podemos llamar la etapa romántica de la Revolución Mexicana, que es en el momento en que Madero se da cuenta ya que basta de la reelección de Díaz, llama a un movimiento armado para evitar la reelección indefinida del presidente de la República, y se inicia el 20 de noviembre la Revolución Mexicana. Esta etapa romántica o esta etapa de conocimiento durará hasta 1813, hasta 1913. En 1913, el militar presuntamente más leal a Madero, que debía ser más leal a Madero, lo traiciona, lo toma preso, no da un golpe de Estado, muchas veces dice que es el golpe de Estado, es un hombre detestable, traidor, asesino, alcohólico, tiene todos los defectos y todos los epítetos negativos que se le quieran poner, pero no fue usurpador. Él hace que el Congreso se reúna y después de obtener por la fuerza la firma y la renuncia del presidente y del vicepresidente de Madero y Pino Suárez, hace que designen presidente de la República a Pedro Lascurain, que era secretario de Relaciones Exteriores, que tiene la única misión de designar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Lo obliga a renunciar después de 45 minutos y entonces, como secretario de Gobernación, él protesta, promete la presidencia de la República y así se hace presidente de México. Entonces, el procedimiento es legal, aunque esté tachado de todos los epítetos negativos de una actitud negativa por parte de Victoriano Huerta. Y empieza la segunda etapa de la revolución, que es la etapa armada, que es la etapa que surge o que empieza con el Plan de Guadalupe. En Coahuila hay un gobernador, don Venustiano Carranza, que enterado de lo que está pasando en la capital de la República, expide un plan, el Plan de Guadalupe, en el que dice que es inaceptable lo que está pasando en la presidencia, en la capital de la República, que Victoriano Huerta no debe estar al frente de la República y que él, como gobernador de Coahuila, desconoce el pacto federal. O sea, se sale del pacto federal porque el gobierno federal, con estos actos criminales, rompe la posibilidad de una organización coherente en el Estado mexicano. Y que él se compromete, esto es lo más importante, a que una vez que termine la lucha armada y se restablezca la paz en la República, restablecer la Constitución de 1857 en todos sus términos y de manera adecuada para que el país viva en un ambiente constitucional perfecto. Se empieza la lucha armada que tiene
4 años de lucha de diferentes magnitudes y de diferente fuerza. El último año es quizás el más violento de todos. En 1913 empieza, 14, en 15 se reúne la Convención de Aguascalientes, la reúne Venustiano Carranza creyendo que le iba a ser fiel. La Convención de Aguascalientes se le vuelve en contra y empieza la lucha entre convencionalistas y constitucionalistas, que lo ganan el ejército constitucionalista, disuelve la Constitución de Aguascalientes, entra a la capital de la República y es designado presidente interino de la República. Y entonces se encuentra él con un dilema. Carranza lleva 4 años de lucha armada en la República. Él tiene un compromiso con el pueblo mexicano y con la historia, que es restablecer la Constitución de 1857. Pero después de 4 años de lucha y de haber recorrido todo el territorio nacional, de haber oído las demandas y las peticiones de los obreros y de los campesinos, se da cuenta que la Constitución del 57 es insuficiente, que entonces hay que dar una visión nueva a la Constitución que establezca, que reconozca estas garantías sociales o estas peticiones populares y que establezcan una serie de normas para la protección de los grupos desamparados o débiles económicamente. Y entonces su dilema es, este programa de la revolución que tiene que estar plasmado en la Constitución, ¿debe ser una nueva Constitución o no? Si dice que sí y convoca al Congreso Constituyente para una nueva Constitución, no cumplirá con su ofrecimiento de restablecer la Constitución del 57, como dijo en el Plan de Guadalupe. Si por el contrario convoca al Congreso para restablecer la Constitución del 57, no establece estas reformas que requiere el pueblo mexicano. Entonces, asesorado yo creo que por los mejores abogados que ha tenido este país en mucho tiempo, 2 de ellos fueron directores de la Facultad de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad, don José Natividad Macías y don Luis Cabrera. Isidro Favela estaba ya en el extranjero como encargado de las relaciones con Europa, las relaciones diplomáticas con Europa. Buscan una salida intermedia, que es convocar a un Congreso Constituyente no para una nueva Constitución, sino para reformar la Constitución del 57. No hacía falta convocar un Congreso Constituyente para eso, porque la Constitución del 56, del 56-57, establecía el procedimiento de reformas y adiciones. Se hubiera podido hacer por un procedimiento normal, pero entonces hubiera carecido de ese impacto social, político y jurídico de una nueva Constitución. Entonces convoca a un Congreso en la ciudad de Querétaro para reformar la Constitución del 57. Él envía un proyecto a Querétaro para que sirva de margen o de marco a los diputados en el momento de legislar. Los diputados se reúnen, reciben el proyecto de Carranza, y aquí se ha hablado mal de Carranza, que yo tengo una magnífica opinión de él como político y como gente pensante. 2 cualidades fundamentales. Primero, el único que no era militarista. Es el único de toda la Revolución Mexicana que no se hizo llamar nunca general. Nunca vistió el uniforme militar, ni se puso el uniforme verde, ni se hizo llamar general, ni se puso en las aguilitas ni las estrellas. Él era don Venustiano, el primer jefe civil. Y por otro, su apego al derecho. Él era un hombre profundamente partidario del derecho, respetuoso del derecho, y sabe que es muy importante respetar las normas jurídicas, porque si no el derecho siempre a la larga se cobra todo lo que se hace en contra de él. Entonces convoca a este Congreso y les manda su proyecto de Constitución. En este proyecto de Constitución, él establece las garantías sociales, pero no lo establece en el texto constitucional. Él hace una propuesta de reforma al artículo 73, en el cual se establece la necesidad de que
el Congreso pueda legislar en materia de asuntos agrarios, del trabajo y de educación, que son las garantías individuales fundamentales. Pero dentro de, a través de leyes secundarias y en la Constitución solo se dé la facultad que no se tenía de legislar en esta materia. El constituyente va más allá, si es verdad, y dice que no es suficiente tener la facultad y legislar en esa materia, sino que los principios sobre los que hay que legislar deben estar en el texto constitucional. Y es así como surge el artículo 27 o las reformas al artículo 27, 28, tercero y 123. Entonces, es la primera constitución del mundo que tiene unas garantías sociales. Este ejemplo que se da en México en el 17, 2 años después, en el 19, lo tendrá Alemania en la Constitución del Weimar, 10 años después, en el 31, la Constitución Española de 1931, y a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en todos los países del mundo, surgirá esto que se llama el Estado de Solidaridad Social o el Estado de Seguridad Social, que es un Estado muchísimo más protector de quienes por razones de origen o de consistencia económica asisten a las relaciones sociales en detrimento en una situación de menoscabo. Aprovecha Carranza para incluir todas las solicitudes de Zapata, de Villa, el plan de Ayala, etcétera, etcétera. Y así se promulga el 7 de febrero la Constitución de 1900, de reformas y adiciones a la Constitución de 1857. La inteligencia de Carranza es tal que el 5 de febrero se publica en el Diario Oficial la ley, las reformas y adiciones a la Constitución de 1857. Pero al día siguiente, el 6 de febrero, aparecen también en el Diario Oficial una fe de ratas, en donde el nombre ya no es reformas y adiciones, sino es la Constitución de 1917. Entonces aquí nosotros tenemos la libertad absoluta de creer si es una nueva Constitución o en la Constitución anterior, integrada, fortalecida e impulsada con el programa de la Revolución Mexicana. Ahora estamos en un momento importante. Tenemos 100 años de Constitución, una Constitución que ha sufrido innumerables reformas, todas las que ustedes quieran y de cualquier tipo. Reformas que las podemos contabilizar por el número de decretos, por el número de incisos, de artículos, pero están en cualquier caso están más de 400. ¿Se justifica una nueva Constitución o no? ¿Es necesaria una nueva Constitución en estas circunstancias y en estos momentos, sí o no? Una Constitución, como se ha dicho en este curso, se dice en el curso de Derecho Constitucional, surge cuando hay un nuevo Estado o cuando el Estado tiene unos conflictos sociales que ameritan una reestructuración jurídica y política del Estado. Yo me pregunto, las decisiones fundamentales de la Constitución del 17 se han variado, que al decir las decisiones fundamentales, en la forma de Estado, ¿queremos seguir siendo una federación o no? En la forma de gobierno, ¿queremos seguir siendo una república o alguien piensa en una monarquía? ¿Y en una república parlamentaria o no? ¿Queremos que haya garantías individuales y garantías sociales o no? ¿Queremos que haya los derechos del hombre? ¿Queremos que haya separación de la Iglesia y el Estado? Las decisiones fundamentales que hacen que el Estado mexicano sea como es en estas circunstancias, ¿hay que modificarlas, sí o no? Yo estoy convencido que no. Todos creemos y queremos que estas decisiones fundamentales sean las mismas ahora y por mucho tiempo. Y luego hay una razón práctica. Con la calidad de los legisladores y de los actores políticos en este momento, ¿seríamos capaces de dejar en manos de ellos la redacción de una nueva Constitución para reformar al Estado mexicano? Yo lo vería con muchísimo peligro y me preocuparía mucho que así fuera.
La Constitución ha demostrado ser lo suficientemente flexible para poder establecer gobiernos tan distintos como el de Carral, el de Obregón y Calles, o el de Calles y Cárdenas, Cárdenas y Miguel Alemán y López Mateos, López Mateos y Díaz Ordaz, y nos ha permitido esa flexibilidad. Ha habido reformas fundamentales a lo largo de estos 100 años. Ha habido muchas que no se justifican, que han sido mal redactadas desde el punto de vista jurídico y hasta gramatical. Podríamos hacer burla y mofa de las redacciones que ha habido en el Congreso, en el Constituyente o en el Constituyente Permanente. Pero ha habido adelantos notables. En el texto original, las mujeres no podían ser ciudadanas. En el año 53, las mujeres se convirtieron en ciudadanos mexicanos. Ha habido varios pasos para la reforma política, desde los diputados de partido en la época de Ruiz Cortines hasta la reforma política del año 76, 82, hasta el sistema democrático y la tranquilidad para la transmisión del poder en la actualidad. Hemos tenido la posibilidad de nacionalizar tanto la industria petrolera como la industria eléctrica. Hemos tenido la posibilidad de que la planeación económica sea un texto constitucional, la planeación de la familia, las materias que no se pudo pensar en el 17 que formaran parte del sistema jurídico mexicano, como es, por ejemplo, la energía nuclear, que en 1916 o 17 ni se hablaba de ella. Fue reformado en los años 70 para que el Poder Legislativo Federal legislara en la materia. Y así ha habido una innumerable cantidad de actualizaciones que le han dado vigencia, actualización a la Constitución. Entonces, a pesar de que haya habido muchas modificaciones, de que muchas han sido mal redactadas y habría que corregirlas, y que, sin embargo, sigue siendo factible, y el riesgo de modificar la Constitución trae como consecuencia ineludible que con una nueva Constitución el sistema constitucional cambie. Y al hablar por sistema constitucional me refiero a las ejecutorias y decisiones de la Suprema Corte, las interpretaciones legislativas y judiciales del texto constitucional, las relaciones con los estados. Esto nos traería un conflicto jurídico muy fuerte, muy costoso económicamente y sobre todo muy peligroso políticamente. Muchas gracias.